Hola a todos, bienvenidos a Electrotrends, actualidad y tendencias electrónicas, el espacio de ingeniería electrónica. Soy Henry Rodríguez y hoy pues tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de la participación del equipo de robótica de la UDITEC en el Mundial de Robótica de Japón. Y pues para hablar de este tema pues tenemos a un invitado, Andrés Hernández, que es uno de los miembros del equipo UDITEC. Bienvenido, Andrés. Cuéntenos un poco acerca de usted y de quién es y cómo hizo para unirse al grupo de robótica. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Andrés Hernández, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, soy de la ciudad de Yopal. Empecé pues en el mundo de la electrónica y la robótica desde el colegio, desde el grado noveno. Poco a poco fui proyectándome en diferentes torneos, y pues a la hora de llegar acá a la UDI pues empecé a trabajar con los profes en los semilleros. Se me fue la palabra, la pregunta ya final, que es la segunda pregunta que me hizo. No, tranquilo. Cuénteme, desde que se estuvo en Yopal, participó en algunos torneos, competencias. Eso era cuando estaba haciendo sus estudios de secundaria, ¿cierto? Sí. Fueron torneos, competencia a nivel de colegios, que fue mini sumo y seguidor de línea y robot fútbol. En el año 2019 fue la última competencia. Bueno, y una vez entra a la UDI, se vincula o continúa trabajando con la parte de robótica. Sí, pero ya desde el semillero Sion. Empecé primero con el semillero Sion, después con el ingeniero Javier, y poco a poco pues fui escalando, fui hablando, mostrando mis cualidades en la robótica, y pues ya paso a ser parte del equipo Vitech. Bueno, Andrés, ¿y cómo se dio o cómo se gestó esa oportunidad para ir a participar en el Mundial de Japón? ¿Ya la conocía antes, se venía preparando, la tenía entre sus metas? Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, desde el 2018, que fue una de las primeras competencias que vi de All Japan, ya la tenía presente. Digamos que fue un objetivo que en algún momento me puse, y pues no pensé cumplirlo tan rápido. Fue una experiencia muy grande, o sea, un sueño cumplido, una meta más que puedo decir que logré en mis metas personales. Bueno, y ¿qué preparación, qué se tuvo que dar para, digamos, cómo es ese antes? Muchas veces nosotros hablamos de como tal, el evento como tal, pero no sabemos qué hubo días antes, cómo fue esa preparación, qué se tuvo que dar para poder llegar a Japón. Bueno, nosotros empezamos un proceso que era algo que era para poder ir al torneo. Primero que todo tenemos que ganarnos unos puntos, unas acreditaciones en torneos internacionales. Acá en Colombia hacen 2 torneos internacionales que dan esa acreditación para ir al torneo del Japan. El año pasado empezamos este proceso como en el mes de abril, más o menos inicios de abril, donde empezamos a trabajar en los robots, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a la primera competencia, necesitamos los puntos. Si quedamos campeón en el primer podio, pues en podio nos van a dar puntos. Entonces el campeón llevaba 3 puntos, el subcampeón llevaba 2 puntos y ya, porque solamente era primero y segundo puesto que les daban los puntos. Fuimos a Runibot, en donde pues nos enfrentamos, el nivel fue grande. O sea, obviamente antes de la competencia tuvimos que empezar a trabajar en los robots, mirar cuáles son nuestras fallas en las últimas competencias, las últimas competencias de nuestros compañeros, porque en ese momento ya yo era nuevo en el grupo. Entonces
mirar cuáles eran las fallas, mirar cuáles son las nuevas actualizaciones que pues deseamos hacerles. Sí, digamos de la estructura, programación, el diseño, bueno, variaba muchas cosas. Aparte de eso, pues estamos con un nuevo proyecto de un nuevo robot, implementar un nuevo robot Sumo. Entonces, ahí poco a poco se hizo el proceso, llegó la hora de competir en Runibot, tuvimos muy buenos resultados, entonces ahí obtuvimos unos puntos para poder acumularlos, porque digamos que eso es a nivel Colombia, ir acumulando los puntos y el que pues obviamente el mayor equipo con puntos pues sella la acreditación. Llegando de esa competencia pues duramos todo lo que era mayo, junio, julio, bueno, con varios meses hasta llegar a la siguiente competencia que era Robotic People, donde vimos cuál fue nuestra falla, o sea, por qué pensamos nosotros en mejorar los robots, o bueno, todo lo que vimos en la competencia, y pues hablar del post de la competencia. Entonces encontramos fallas mecánicas, encontramos fallas de diseño, lo fuimos solucionando poco a poco. Trabajábamos 3-4 veces a la semana con mis compañeros y llegó la hora de llegar al torneo de Robotic People. Tuvimos una grandiosa participación, nos traímos literalmente todos los podios. Ahí nos informan de una vez que pues ya se acercaba la reunión para el torneo de All Japan, la reunión con las personas del torneo. Nos informa que somos el equipo clasificado por Colombia en la categoría de Sumo RC y Sumo Autónomo, pues en representación de la universidad. El proceso no fue fácil, o sea, son horas y horas de pensar y analizar de por qué hago esta rutina, por qué hago lo otro. Bueno, en el ámbito de nosotros, como viendo ya las competencias, ¿sí? O sea, estamos diciendo que esta era como mi cuarta competencia internacional, pero pues ya a nivel profesional en sentido de universidades. Ya había alguna oportunidad como colegio, pero pues es una gran diferencia del nivel. Empezando de que tuvimos competidores competidores que venían de Brasil, de Rumania, que competimos en la internacional. Entonces digamos que miramos cuáles eran nuestros defectos para poder llegar a Japón al 100% a esa competencia. Bueno, Andrés, usted me habla de un equipo. ¿Cuántas personas conforman ese equipo? ¿O qué perfiles y cuál es el suyo dentro del equipo? Bueno, en este momento somos... Bueno, el equipo que fue a Japón éramos 4 participantes. El equipo en general somos 6-7 estudiantes, también conformado por docentes. Primero que todo, pues tenemos a Daniel Blanco, es un programador y aparte de eso un duro ahí en el tema de la programación. Tenemos después a Michael, ese es nuestro programador, es el que nos ayuda y nos explica qué podemos mejorar. Está Cristancho, que es la persona encargada de toda la parte de soldar y ayudarnos con el mecanizado, también es piloto. Todos somos pilotos, todos somos los que ejercemos con los robots, pero digamos que cada quien está en su rol. Está el rol de los ingenieros, que son los que nos hacen el apoyo, el profesor Javi, el profesor Henry, que nos hacen el apoyo constantemente, pues ellos tratando de sacar un poco de su tiempo para que nosotros podamos trabajar, pues porque el horario de ellos es complicado para el proceso de nosotros estar ahí constantemente, ¿sí? Y pues mi rol soy la persona encargada de diseñar, ensamblar, revisar, estar pendiente, digamos, de todo lo que pasa en la robótica en el mundo, porque constantemente nos estamos actualizando. Entonces cualquier cosita que vea una actualización, algún desarrollo nuevo para uno de los robots en las competencias y que nos pueda favorecer, pues estoy al pendiente para informarle a todo el equipo. Igualmente las competencias, qué competencia nos está cerca, y pues estar informándole a los docentes pues para que nos apoyen, y igualmente a nuestros compañeros para que saquen un poco de su tiempo, ya que pues tenemos compañeros egresados y digamos que el único estudiante activo soy yo en el momento.
Bueno, Andrés, hablemos un poco de la preparación del viaje, la parte técnica del viaje. eh, ¿Qué hay que tener en cuenta previo al viaje o qué desafíos se les presentaron al momento de ya organizar el viaje hacia Japón? Bueno, primordialmente nosotros lo primero que hicimos fue analizar y mirar los robots que vamos a llevar, ¿sí? O sea, tenemos el cubo para 2 robots, que era un autónomo y un radiocontrolado, un RC. Entonces empezamos a ver a pensar y analizar cuáles son nuestros pros y los contras de solo llevar un robot, ¿sí? Solamente llevar el robot finalizado y qué pasaba si teníamos una batalla y se nos dañaba un sensor, se nos dañaba un motor, se nos dañaba un engranaje, ¿cómo hacíamos para poder seguir avanzando? Entonces ahí llevamos la decisión de llevar más robots, solamente la parte estructural, nada electrónica para reservas, por si se nos presenta algún problema. Aparte de eso, pues tuvimos unos pequeños inconvenientes en el sentido de algo de la electrónica, que fueron los puente H's, que hasta el momento cero antes de arrancar el viaje tuvimos ahí pendiente, analizando de todo. Pues ya digamos que lo del presupuesto, analizar el hospedaje, la alimentación, cómo hacer el transporte aéreo, cuáles van a ser nuestras escalas, digamos que analizar todo eso, hacer un itinerario, bueno, hacer una lista de qué era lo bueno, qué era lo malo, por dónde podíamos irnos y pues analizarlo con los docentes, pasar la propuesta a nuestros docentes, a los directivos para qué nos decían ellos a nosotros al respecto. Bueno, Andrés, ¿cómo fue ese itinerario, ese trayecto? ¿Por dónde fue? ¿Cuántas horas duró el viaje? Primero que todo, pues arrancamos de la ciudad acá de Bucaramanga a la ciudad de Medellín. De Medellín pasamos a Ciudad de México. En Ciudad de México duramos esperando nuestro vuelo ya para Tokio. Duramos una aproximada de 8 o 9 horas, si no estoy mal. De ahí llegamos al aeropuerto de Narita y del aeropuerto de Narita a Tokio pues cogimos un tren porque el aeropuerto queda a las afueras y duramos como 1 hora y media, 2 horas en el trayecto del tren hasta llegar a Tokio. Llegamos a Tokio y pues fuimos a buscar nuestro hospedaje, mirar cómo era el ambiente, hacer el cambio de dinero, cambiar dólares a yenes, porque pues obviamente de aquí desde Colombia nos fuimos ya con dólares para nuestro viaje a Tokio. Bueno, listo, Andrés. Una vez llegan, ya, ¿cómo es ese impacto? O sea, ¿qué puede describir para la audiencia el hecho, digamos, de llegar a una ciudad considerada una de las más modernas del mundo? ¿Qué fue, digamos, impactante o qué nos puede contar acerca de lo que se encontró a esa llegada durante ya una vez está en el aeropuerto de Tokio? Bueno, creo que lo primero es la cultura. O sea, la cultura japonesa es muy, muy organizada, muy, muy correcta en el sentido de cada quien, de lo que se va a hacer. Digamos, creo que el primer impacto, bueno, lo primero que aprendí y que costó al principio fue, digamos, lo de las escaleras eléctricas, ¿sí? Que sabemos que nosotros acá en Colombia, pues, escalera eléctrica nos paramos al lado de nuestro compañero y empezamos a hablar y esperamos que la escalera eléctrica nos avance. En Japón no era así, en Japón es que va uno detrás de otro en la escalera eléctrica, entonces la parte izquierda son las personas que quieren que la escalera eléctrica los lleve hasta su destino final y la parte derecha es caminando, o sea, la escalera eléctrica va andando y usted va escalando para avanzar más rápido. Entonces digamos que eso fue uno de las primeros impactos. Lo otro fue en el aeropuerto. Desde que nos vamos en el aeropuerto tuvimos un viaje aproximadamente de 14-15 horas desde Ciudad de México a Narita y pues el cansancio era máximo, entonces necesitamos también ir a lavarnos los dientes. Apenas llegamos al aeropuerto, pues entrar al baño a nuestras necesidades y el primer impacto con la tecnología en Japón fue el baño. O sea, todo estaba muy automatizado, tenía todo muy
muy perfecto, mucha electrónica había, porque hasta para el jabón era una máquina súper, que no, la verdad no se ve en Colombia. Entonces después, digamos, en Narita no encontramos ningún guarda de seguridad, sino era un robot, un carro rojo, que era el robot de seguridad, y era como la policía del aeropuerto. Entonces allá después lo que era el tren, lo del tiquete, o sea, se entregaba el tiquete por un lado y eso era súper rápido, que a lo siguiente lado ya se lo entregaba al derecho. Y eran unas tarjetas plásticas, pero pues que duraban muchísimo tiempo, pero digamos de todo el viaje intentamos colocarle diferentes formas y siempre nos la entregaba a derecha. Y pues o sea, lo impactante era que solo colocaba en la entrada y daba 2 pasos y ya salía y ya se recibía su tarjeta. Y cómo era tan rápido una máquina de voltear una tarjeta, y aparte de eso reconocer de que pues tenía saldo, o bueno, de que estaba habilitado en ¿qué? 2 segundos, 3 segundos. Bueno, Andrés, muy interesante todo este tema tecnológico. Pasemos a algo un poco diferente, gastronómico. ¿Qué tal la comida? ¿Cómo fue ese impacto? ¿Qué comían? Cuéntenos. Bueno, primero que todo, pues lo primero que uno llega a Japón es a comer ramen, sí, que es como lo que uno reconoce principalmente en Japón. Pero pues yo no llegué a comer ramen de primera, sino ese primer día que llegamos salimos a hacer unas compras que necesitábamos hacer con fin del grupo, y pues teníamos compañeros y docentes que ya habían ido a Japón, y pues nos llevaron a un sitio de comidas que era los kebab. Entonces la primera comida que yo puedo decir que comí en Japón fue un kebab, que es comida turca, pero pues la vendían en Japón, y eso fue literalmente un amor a primera vista con la comida de allá, con el kebab. Después pues ya era lo que era el ramen. El día de la competencia pues la organización nos dio el almuerzo. La verdad no sé qué fue lo que comí, pero estaba muy delicioso. Lo único pues digamos que nuestros jugos acá son completamente diferentes a los de ellos, porque nos dieron un jugo de té. Entonces no está acostumbrado a eso, y pues ahí está el impacto en la gastronomía. El resto pues probamos literalmente bebidas de las máquinas, porque hay máquinas dispensadoras por todo lado, dulces, maruchas, que son como sopas instantáneas. El picante en Japón es algo muy, muy cotidiano, ¿no? Que le echen buen picante a la comida, y pues aprovechamos en alguna oportunidad de probar, pero dejamos ahí. El picante es muy, muy, muy fuerte. Bueno, Andrés, algunos sitios que de pronto recuerde que haya visitado estando en Japón, que sean icónicos. Bueno, yo sé algunos, también porque he tenido la oportunidad de ir a Japón, y pues muchos que se encuentran por internet. ¿Alguno que recuerde? Sí, principalmente creo que el primero, y que fue el que más me llamó la atención, fue el Skytree. Estábamos literalmente cerca a la torre. Es una torre inmensa en Japón. También estuvimos donde está el Buda, uno de los Budas más grandes del mundo, si no estoy mal. Ya el resto de ir a sitios emblemáticos donde está Hachiko, donde está la avenida de muchas películas de acción. Yo estuve en la ciudad donde se jugaban los Juegos Olímpicos, entonces pude estar cerca del estadio donde se jugaron la mayoría, donde está la Villa Olímpica, los Juegos Olímpicos de Tokio hace 2020 creo que es. Entonces, y así sucesivamente, o sea, lo que era Akihabara, Shibuya. Estuvimos en una isla artificial que tiene Japón, que en ese momento se me olvida el nombre, pero pues igualmente es algo innovador, porque pues ellos hicieron una isla encima del mar, una isla artificial, y pues es como la zona industrial de ellos allá en Japón. Aparte de eso, pues, los centros comerciales de Japón, conocer el Gundai, uno de los Gundam más grandes también de Japón, uno que se movía.
y era casi de alto como 2, 3 pisos. Había otro Hyundai que está en un centro comercial que también es muy emblemático en Japón, y pues así varios sitios. Ahorita pues se me escapa pero los nombres, pero sí hubo visitamos buenos lugares en Japón. Bueno, Andrés, ya el programa se nos va a terminar. Esto nos va a dar para un segundo programa donde vamos a estar hablando acerca de lo que viene siendo la competencia como tal. Antes de despedirnos, en la parte del comercio tecnológico, ¿qué productos podemos encontrar y qué precios, digamos? O sea, no exactamente el precio, pero comparando con los precios de acá, ¿hay muchas diferencias o...? Pues digamos que sí y no. En algunos artículos, pues como dice, electrónicos, por ejemplo los celulares en Japón sale más barato comprarlo aquí en Colombia. Las consolas en Japón están a muy buen precio. Los computadores, sí, podemos decir que sí estaban, o sea, casi igual que Colombia. Digamos que ahí habían cosas que influían, digamos audífonos muy buenos, eran factibles de traer, y pues digamos ya la parte más como de la electrónica, de lo que nosotros utilizamos, pues sí era mucho más económico en Japón. Estamos hablando de engranajes, tuercas, baterías, bueno, y lo demás, porque pues nosotros salimos a hacer ese peritaje, bueno, ir a revisar que era bueno, que era económico, y tener pendiente por si en algún futuro pues llegamos a necesitar, tener ya los contactos. Bueno, Andrés, el idioma, ¿cómo se comunicaban ustedes? Inglés, japonés, español. Bueno, con ello creo que es un punto a favor. O sea, todos los japoneses hablaban el inglés muy bien, lo entendían muy bien, y pues hablábamos con ellos en inglés. En cualquier tienda que fuéramos a comprar algo, siempre preguntábamos si hablaban el inglés, y pues nos decían que sí, y pues ahí empezó nuestra comunicación con ellos. Era muy raro el lugar donde no nos hacíamos entender, o sea, no nos entendíamos con ellos por el inglés, pero pues yo creo que en estos momentos nada nos impedía hablar con ellos, porque pues la tecnología ha avanzado tanto que ya tenemos traductores en nuestros celulares. Entonces digamos que si veíamos que no hablan el inglés, pues hablamos con ellos el japonés por el traductor, y pues todo era una comunicación perfecta. O sea, podemos decir que hablamos inglés, japonés, y tuvimos la fortuna de encontrarnos gente colombiana también, bueno, gente que hablaba español en Japón. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Vamos a, como les decía, ampliar en una siguiente edición de nuestro programa. Vamos a hablar ya técnicamente de lo que fue el concurso como tal, los resultados que se obtuvieron, las experiencias y lo que puede venir para futuras digamos participaciones ya de la universidad en esta parte de la robótica. Muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad.